minutito empezaremos el webinar de la Asociación de Empresarios de Samboy. Muchísimas gracias. Si queréis os voy explicando un poquito a todos los que se van incorporando. Este webinar está promovido por la Asociación de Empresarios de Samboy. Queremos dar las gracias a todas las personas que se están incorporando a este webinar. Soy Chus Martín, presidenta de Samboy Empresarial, y hoy tenemos con nosotros a la tesorera de la asociación, que es nuestra querida Elizabeth Newgo. Elizabeth, ¿te desconectas el micro? ¿Me dices hola? ¿Sí? Buenos días a todos. Buenas. ¿Qué tal estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, en casa confinados como la mayoría. Muy bien. Hay que quedarse en casa, di que sí, hay que quedarse en casa. Pues mira, os voy a explicar un poquito de Elizabeth. Elizabeth Newgo es asesora inmobiliaria y directora de AINCAT Samboy. Además es coach en educación financiera y finanzas personales. Ella es formadora de coordinadoras inmobiliarias y, como ya os he dicho, es asociada y tesorera de Samboy Empresarial, la Asociación de Empresarios de Samboy. También hay que decir que es miembro de la Junta de AMSI. Es miembro de AMSI, que es la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario de España, que ahí también tienes cargo, ¿verdad, Eli? Sí, ahí estoy de secretaria. Muy bien. Y bueno, como podéis ver, es una mujer emprendedora y una mujer que tiene mucho que decirnos y mucho que explicar. Así que yo sin más ya le cedo la palabra para que ella pueda empezar con este webinar de Finanzas Personales Express. Gracias. Muy bien, muchas gracias, María Jesús. Pues bueno, yo voy a intentar dar en muy poquito tiempo, 4 pinceladas o unos tips, ¿vale? Para que, bueno, pues todos podamos poner en práctica y utilizar con nuestras economías, tanto a nivel particular como a nivel incluso de empresa, porque esto es aplicable en ambos sentidos, ¿vale? Entonces, los consejos que voy a dar pues van a ser muy básicos, muy simples, una pequeña pincelada de lo que son los cursos y las sesiones que yo estoy dando particularmente, ¿vale? Que son cursos que aproximadamente duran 4 meses, pues lo voy a resumir todo en poco más de 30 minutos, con lo cual, pues perdonadme si me dejo muchas cosas en el camino, pero es la única manera de poder pues daros lo más importante y sin profundizar demasiado. Luego, pues si alguien pues está interesado en profundizar más, pues puede hablar conmigo y podemos mirar de hablar del tema, ¿vale? Pues voy a compartir la pantalla, a ver si lo hago bien y a ver si puedo poner la presentación. Y empezaremos en unos instantes. Vamos a ver. Lista. No, espera, presentación de diapositivas, aquí. ¿Se ve la presentación de la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Pues esta es la presentación que os voy a hacer le llamo Finanzas Personales Express porque, como os digo, son, nada, pinceladas muy por encima del curso que yo doy, con lo cual va a ser muy básico y muy rápido, ¿vale? Pero sí que os servirá igualmente si aplicáis sobre todo los pequeños tips que os voy a dar. Lo que vamos a ver en este ratito van a ser 5 cosas muy básicas, ¿vale? ¿Cuál es el origen de los problemas financieros? ¿Vale? ¿A qué se deben? Aunque muchos ya más o menos podemos intuir por qué tenemos estos problemas. Vamos a hablar sobre los objetivos y la motivación y por qué son importantes a la hora de plantear o de planificar nuestras finanzas. Luego vamos a hablar también de activos y pasivos, pero de una manera diferente de verlos. Hablaremos también de tipos de gastos y de cómo simplificarlos. Yo creo que va a ser esta la parte más práctica, más importante que podéis tomar nota y que os puede ayudar más. Y luego también vamos a dar una pequeña pincelada de finanzas para emprendedores, ¿vale? Para aquellas personas que, bueno, pues tienen ingresos irregulares, no todos los meses cobran lo mismo, pues porque cobran comisiones, porque son autónomos, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el principio, que es el origen de los problemas financieros. La versión tradicional o lo que todo el mundo comúnmente dice es que si ganas mucho dinero, tus finanzas van a ir bien, ¿vale? Esto es de lógica. Si ganas más, pues bueno, pues todo va a irnos mucho mejor, ¿no? Si quieres mejorar tu situación actual, pues tienes que ganar más dinero, ¿vale? Esto es simple, de cajón, esto es lo que dice todo el mundo.
y que si quieres tener un patrimonio, obviamente tienes que ganar mucho dinero, ¿vale? Hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo, que es lo que la gran mayoría piensa o es lo que considera que es la base o el secreto para, vamos a decir, ser rico o vivir bien, ¿vale? Pero la realidad de todo esto es que las claves del éxito financiero están en cómo administras lo que ganas, ¿vale? Y cómo administras el dinero que ya tienes, ¿vale? Es decir, lo que ganas, cómo lo administras, cómo lo gestionas y de aquello que consigues retener o que consigues ahorrar, cómo lo gestionas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el origen real de los problemas financieros? Pues porque gastamos más de lo que ganamos, porque no tenemos educación financiera, esto no se enseña en el colegio, cuando yo creo que debería ser una asignatura que se debería enseñar en el colegio. La influencia social también, porque queremos aparentar cosas frente a la gente que realmente no somos, ¿vale? Malos hábitos de consumo, que también tenemos muchas veces. La falta del control, la previsión y la planificación, ¿vale? Es algo que es muy difícil para según qué personas. La falta de perseverancia también es uno de los motivos de los problemas financieros, porque a lo mejor empezamos, pero luego a los 2 días se nos olvida todo y lo dejamos estar porque nos cuesta mucho y es muy difícil, ¿vale? Faltas de razones profundas y objetivos claros. Si no tenemos una motivación del por qué queremos hacer algo, por qué lo queremos conseguir, no nos va a dar un rumbo, ¿vale? Es decir, si no tenemos un motivo claro por el que queremos conseguir ese dinero o ese objetivo, pues lógicamente nos perderemos por el camino. Y también a veces pues el bajo nivel de autoestima también influye. Hay un dato que es importante y que lo he querido compartir, y es que el 80% de la población mundial trabaja en trabajos que no les gusta y trabajan únicamente por dinero, ¿vale? Todo el mundo tiene que trabajar, todo el mundo tiene que ganar dinero porque todo el mundo tiene que pagar sus facturas. Pero qué bonito sería si alguien de algo que le gusta, generalmente un hobby, lo puede llegar a convertir en su profesión. Yo qué sé, por ejemplo, un carnicero que pues su hobby es, por ejemplo, pues no sé, coleccionar mariposas, por decir algo, por decir una cosa, y que ese carnicero el día de mañana pudiera dedicarse a lo que le gusta realmente, su pasión, que son las mariposas. Pues a lo mejor puede tener una tienda de mariposas o puede dar clases o cursos sobre las mariposas y tipos de mariposas, no sé, ¿vale? Pero lo bonito sería de que una persona pudiera convertir su hobby en su profesión, su pasión convertirla en su profesión. Eso sería lo más bonito que se podría llegar a conseguir. Y eso realmente es posible y es viable, ¿vale? Es dejar de trabajar en un trabajo que no te gusta para trabajar en algo que te apasiona. Pues vamos a verlo paso a paso, ¿vale? Desear mejorar es tener una buena razón para hacerlo, ¿vale? Es decir, lo primero que debemos plantearnos o ver es qué motivos tenemos para que cambiemos nuestra forma de vivir, nuestros hábitos o nuestra manera de gastar el dinero o de gestionar el dinero, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos conseguir en la vida? Pues yo quiero tener una casa, o yo quiero tener más tiempo libre, o a mí me gustaría, pues yo qué sé, trabajar en algo que me gustara, o no quiero trabajar, ¿vale? Lo primero que debemos saber es qué es lo que queremos conseguir en esta vida, cuál es nuestro objetivo final, ¿vale? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo nos gustaría vernos dentro de 10 o de 15 años, ¿vale? Y eso es el rumbo, a partir de ahí, es el rumbo que tenemos que trazar para llegar hasta allí, ¿vale? Entonces, lo primero es desear mejorar y tener una buena razón para hacerlo, ¿vale? Luego, obviamente muy importante es mejorar la educación financiera, ¿vale? Tener una serie de bases, una serie de pautas, una serie de información que nos ayude a saber cómo conseguir ese objetivo, ¿vale? Otra cosa muy importante es saber el punto de origen, dónde estás. Si no sabes dónde estás, no vamos a saber cómo podemos llegar hasta nuestro objetivo. Es muy básico y muy importante saber en qué punto nos encontramos de salida, ¿vale? Luego, cambiar nuestros hábitos actuales utilizando herramientas de control y planificación. Es súper importante cambiar nuestra manera de gestionar, porque si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Y para encontrar un resultado diferente debemos cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Por tanto, hay un sacrificio aquí, ¿vale? Mantener sobre todo la disciplina y el rigor en el tiempo. Este es el sacrificio que os estoy comentando, ¿vale? Y aprender a gestionar correctamente el dinero estimado en ahorros e inversiones. Es decir, aquel dinero que conseguimos ahorrar, parte de ese dinero, el saberlo hacer, que trabaje para nosotros, para que nos dé más dinero, ¿vale? Son los famosos y llamados ingresos pasivos, ¿vale? Que eso es lo que nos permite ganar dinero sin trabajarlo. Una manera de trabajar es el trabajo activo, ¿vale? Yo trabajo de carnicero, yo tengo que echar unas horas, tengo que echar un tiempo, ese es mi trabajo activo, pero por ejemplo, yo qué sé, a lo mejor tengo unas inversiones, unas acciones, unos bonos, por decir algo, de los millones de inversiones que hay, y eso me está generando unos ingresos que yo no estoy trabajando, ¿vale? Esos son ingresos pasivos para mí,
¿vale? Y eso es un concepto, es el secreto o el santo grial de todo el que quiere tener una libertad financiera, los ingresos pasivos, ¿vale? A ver, espérate que no me hace caso esto. Ahora. Pues, ¿cuál es la importancia de tener objetivos? Vale, lo primero es el por qué es tan importante tener claro qué es lo que quieres y por qué lo quieres. Eso es lo más importante de todo, ¿vale? Primeramente porque te va a proporcionar una visión muy clara de dónde quiero llegar, qué es lo que quiero conseguir y cómo me quiero ver dentro de 10 o de 15 años, ¿vale? Te ayuda a saber también dónde estás respecto a tu objetivo. Si, por ejemplo, mi objetivo es tener en mi cuenta bancaria 20.000 euros y ahora mismo tengo 1.000, pues ya sé que mi punto de partida es que tengo 1.000 y quiero llegar a los 15. Ahora tengo que trazar el camino para llegar a esos 15. Pero es muy importante saber el punto de partida para conseguir nuestro objetivo, ¿vale? Y también esto te va a ayudar a perseverar porque vas a hacer cosas diferentes para conseguirlo, ¿vale? Una cosa, un sacrificio muy importante que se tiene al hacer todo esto es que vas a tener que soportar la presión externa e interna. Porque, por ejemplo, el tema de las finanzas personales, obviamente hay una parte que es la de ahorrar, tener menos gastos, pero eso no quiere decir que dejes de salir, que dejes de comprarte ropa, que dejes de salir a cenar, ¿vale? No quiere decir nada de eso. Quiere decir que controles qué presupuesto destinas a todo eso, ¿vale? Es simplemente eso. No se trata de ser una rata de laboratorio que estás encerrada en tu casa y no puedes salir y no puedes gastar. No se trata en ningún caso de eso. Se trata de seguir viviendo, pero siendo consciente del dinero que gastamos y dónde lo gastamos y por qué lo gastamos, ¿vale? Entonces, muchas veces se soporta la presión externa e interna. Externa de amigos. Ay, pues no, pues vente de fiesta esta noche. Pues no, hoy no me apetece, hoy me quiero quedar en casa porque interiormente, eso no se lo vas a decir a ellos, pero mi presupuesto se ha limitado a esto y hoy no me toca salir, por ejemplo, ¿vale? Vas a tener que enfrentarte a gente o incluso a veces a tu propia familia, a tu propia pareja, por ejemplo, o a tus propios hijos, ¿vale? Que no quiero gastar en esto y ellos te insisten en que gastes en esto, ¿vale? Entonces, muchas veces vas a tener que soportar la presión interna, externa, y yo creo que es una de las cosas más importantes en donde tenemos que tener mucha fortaleza, ¿vale? Y obviamente esto va a costar tiempo, no va a ser así y mañana ya somos libres o somos ricos. Eso no funciona así, ¿vale? Y una de las cosas importantes es asegurarse que tu objetivo sea realmente tuyo, porque, por ejemplo, un objetivo que todo el mundo pensaría, ¿qué te gustaría hacer? ¿No? Y casi la mayoría dice, pues me gustaría estar en la playa tomando caipiriñas todo el día. Esto seguro que lo dice todo el mundo, lo piensa a de pronto todo el mundo, pero realmente no es así. Te tienes que imaginar cómo sería realmente tu vida, cómo sería un día a día que a ti realmente te gustara y te satisfaciera, ¿vale? Y a lo mejor pues es estar en casa, con tu familia, pues con tu pareja, con tus hijos, el poder salir a pasear, el poder disfrutar de un viaje. A lo mejor es eso. No es estar tomando en la playa el sol y tomando caipirillas, seguramente, porque eso 365 días del año no lo hace nadie, ¿vale? Eso seguro que no lo hace nadie. Debemos encontrar cuál es nuestro día ideal, ¿vale? Nuestro día de la marmota, ese que querríamos repetir. Y ese es el objetivo que nos tenemos que asegurar, ¿vale? Por tanto, define tus valores, qué es importante para ti y qué no tendría sentido para ti en la vida si no lo tuvieras, ¿vale? Analiza cuál sería tu vida ideal sin caer en estereotipos. Y eso es lo que debemos plasmar en un papel y por escrito para poderlo conseguir. Porque los objetivos, si se ponen por escrito, son más fáciles de conseguir. Si no, son solo ideas, se quedan ahí, ¿vale? Y recordemos que hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, ¿vale? Entonces, para definir esos objetivos, pues hay algo que es muy famoso, que utilizamos mucho, en muchos sectores lo he visto ya, que es el decálogo del objetivo, ¿vale? Que es aquello que queramos conseguir, tiene que ser algo muy específico, definido y detallado. Por eso digo que hay que ponerlo por escrito, ¿vale? ¿Qué quieres conseguir? Específicamente, bien definido y bien detallado. Obviamente tiene que tener una fecha límite. Pues quiero tener, pues yo qué sé, 10.000 euros en mi cuenta bancaria dentro de 2 años, por decir algo. Una fecha límite. Se ha de expresar positivamente, ¿vale? No puede, por ejemplo, pues no quiero tener deudas. Pues sí, pero está expresado negativamente. A lo mejor, expresado positivamente puede ser dentro de 2 años voy a tener el dinero suficiente porque ya habré cancelado mis deudas y tendré más dinero o tendré un exceso del dinero de lo que tenía anteriormente, por ejemplo, ¿vale? Por supuesto, ha de ser algo alcanzable y factible. No podemos pretender tener 1.000.000 de euros el año que viene porque podría ser posible, pero yo creo que va a costar para la mayoría bastante, ¿vale? Con lo cual, tiene que ser algo que sea alcanzable y factible. Por supuesto, ha de ser motivador, algo que te motive. Si para ti
no tiene ningún tipo de sentido tener 10.000 euros en la cuenta, no tiene sentido que te plantees ese objetivo. A lo mejor para ti tiene sentido, pues, no sé, tener un coche o hacer un viaje que no has hecho nunca en tu vida, por ejemplo, viajar a Egipto, no sé, pues tiene que ser algo que te motive. Pongo en mayúsculas, por escrito, siempre, siempre por escrito. Ha de ser algo que te puedas imaginar, que tú realmente puedas, te creas en capacidad de conseguirlo, ¿vale? Que no entre en conflicto con tus valores. Si yo para tener 15.000 euros tengo que robar o tengo que extorsionar y no va con mi forma de ser, obviamente no es factible, ¿vale? Tiene que no estar en conflicto con tus valores. Que lo puedas compartir con otros. Por ejemplo, irte de viaje lo puedes compartir con más gente. Si tienes dinero, pues puedes compartirlo, puedes disfrutar, puedes ir a cenar con gente, puedes ir a comer con gente, les puedes invitar, les puedes regalar, ¿vale? Algo que tú puedas compartir. Y que lo puedas dividir en objetivos intermedios, que durante el camino te puedas ir creando pequeñas metas y que cuando las consigas te des premios. Por ejemplo, si hablamos del objetivo de los 15.000 euros, pues a lo mejor cada 5.000 euros me puedo poner un premio de una cena, un fin de semana, no sé, lo que vosotros creáis que os podéis dar como premio. Pero un pequeño premio o unos cuantos premios por el camino hasta llegar a vuestro objetivo, para que os motiven, ¿vale? Entonces, esto sería el cómo darle forma a los objetivos y la motivación, ¿vale? Vamos a pasar al tercer punto, activos y pasivos. Voy muy rápido en este sentido porque voy dando muy pocas pinceladas muy rápidas porque hay poquito tiempo, entonces son pinceladas muy de esto, pero yo creo que os pueden ir muy bien. Activos y pasivos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el dinero es un medio para conseguir las cosas, pero no es su fin, ¿vale? Querer ser rico realmente no es un objetivo financiero. A lo mejor nuestro objetivo financiero es tener una casa, tener un coche, tener un perro, tener más tiempo libre, que sí, que todo eso lo necesitaremos conseguir con dinero, pero realmente nuestro objetivo no es el dinero, sino es conseguir todas estas cosas que nos gustaría obtener, ¿vale? Por tanto, el dinero no es un medio, o sea, es el medio, no es el fin, perdón, es el medio, no es el fin. Y luego hay que tener en cuenta también otra cosa, que el tema del dinero va mucho con las creencias de las personas. Generalmente se tiene la creencia de que el dinero es algo malo, que el dinero corrompe, que la gente que tiene mucho dinero es gente corrupta, que hace daño a los demás. Son creencias que se tienen, ¿vale? Y realmente no es así. El dinero es simplemente un multiplicador de lo que es la persona. El dinero es algo neutro, no es ni bueno ni es malo, solo potencia a la persona que lo posee. Si la persona es mala, potenciará su maldad. Si la persona es buena, potenciará su bondad. Por tanto, es una estaca mental, es una creencia errónea el pensar, pues este tipo de estacas mentales o creencias que se tienen, ¿vale? Que son tradicionalmente, van de generación en generación y suelen ser también mentalidad de gente pobre, ¿vale? Con lo cual debemos cambiar también ese tipo de mentalidades que tenemos, ese tipo de creencias que tenemos, ¿vale? Porque si no lo que hacemos, aunque nosotros queramos dinero, psicológicamente nos estamos alejando de él, porque cuando conseguimos dinero nos sentimos mal por estas creencias y de alguna manera lo apartamos, ese dinero. Por ejemplo, hay mucha gente que le toca la lotería y al cabo de 2 años ya no tiene nada. ¿Y eso por qué creéis que es? Pues es justamente por eso, porque sus creencias, su mentalidad está basada en una mentalidad de pobreza, no de riqueza. Entonces, esto es la parte más difícil de cambiar y de darle la vuelta. Y se tiene que trabajar mucho, ¿vale? Pero todo se puede cambiar, sobre todo poniendo muchas ideas positivas y cambiando muchas esas creencias que tenemos, ¿vale? Y entonces hay una pregunta, hablando de los activos y pasivos, y es ¿qué es un activo y qué es un pasivo? ¿Vale? Muy simple. A nivel contable, un activo es aquellas cosas que poseemos y un pasivo son las deudas que tenemos. Un activo podría ser, por ejemplo, la casa que tenemos y un pasivo, la hipoteca que tenemos. Contablemente, esto sería así. Pero vamos a verlo de otra manera diferente. Robert Kiyosaki, no sé si lo conocéis, es el autor del libro de Padre Rico, Padre Pobre. Es un señor que ha revolucionado las finanzas personales y la economía, ¿vale? Y le da un nuevo concepto, un concepto diferente a lo que es un activo y un pasivo, ¿vale? Y para él, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, contablemente hemos dicho que un activo puede ser la casa que tú tienes, pero según Robert Kiyosaki, esta casa no es un activo, porque no pone dinero en tu bolsillo. Tú vives en la casa y esta casa te genera gastos, porque tendrás que pagar un mantenimiento, vas a tener que pagar un IBI, vas a tener que pagar una comunidad. Por tanto, esta casa te genera gastos. Es un activo, sí, contablemente, pero realmente no es un activo porque está quitando dinero de tu bolsillo todos los meses o todos los días, ¿vale? Al igual que un coche, por ejemplo, sería exactamente lo mismo. Te genera gastos, ¿vale? Por tanto, esta casa o este coche serían un pasivo.
para Robert Kiyosaki, no sería un activo. ¿Y qué sería un activo entonces para Robert Kiyosaki? Pues un activo sería, por ejemplo, una casa que la pusiéramos en alquiler. Invertimos dinero en comprar una casa y esa casa la ponemos en alquiler. Como cada mes nos genera unos ingresos, eso es un activo. O el coche. Si somos taxistas, ese coche que ya no lo utilizamos a modo particular, sino que lo utilizamos a modo profesional, pasa de ser un pasivo a un activo, porque nos está generando dinero todos los meses. Entonces, hay que cambiar este concepto de activos y pasivos, ¿vale? Activo pone dinero en tu bolsillo, pasivo saca dinero de tu bolsillo, ¿vale? Y según esto, según esta filosofía de Robert Kiyosaki, existen tres tipos de patrimonio según la clase. Entonces, Robert Kiyosaki los divide entre clase pobre, clase media y clase rica, ¿vale? Él los analiza de la siguiente manera. Vemos aquí en esta diapositiva, vemos tres balances, ¿vale? El primero corresponde a la clase de los pobres. Y como vemos, si vemos en este esquema general, los ingresos es la casilla de arriba, es el dinero que percibimos, la que está debajo son los gastos, son aquellos gastos que nosotros vamos pagando, perdemos dinero, y luego abajo tenemos activos y pasivos, ¿vale? Activos ponen dinero en tu bolsillo, pasivos sacan dinero en tu bolsillo, ¿vale? Entonces, en el balance de la clase pobre tiene unos ingresos, ¿vale? Que proceden de su trabajo y ese dinero se va mediante gastos. Como son pobres, pues viven bastante al día. Entonces, lo que hacen es cubrir gastos básicos, necesidades básicas, como pueden ser el alquiler, como puede ser la ropa, como puede ser el agua, la luz, el gas, la comida, ¿vale? Entonces, ganan lo justo suficiente como para vivir y mantenerse. Por tanto, entran unos ingresos, pero esos ingresos se van literalmente con los gastos que ellos tienen y no les da la capacidad de poder ahorrar nada. Por tanto, como todo lo que ganan lo gastan, ¿vale? Su patrimonio neto es cero, ¿vale? ¿Se entiende? Luego vemos el segundo balance que corresponde a la clase media. Entonces, la clase media es un poquito más compleja que la clase pobre. La clase media pues tiene también unos ingresos que recibe de su trabajo regular, tiene una serie de gastos que son los mismos que tiene la clase pobre, es decir, también tienen que comer, se tienen que vestir, tienen que pagar el alquiler, tienen que pagar el agua, luz, gas, tienen una serie de gastos que sí o sí los tienen que tener igual que los pobres. Por tanto, hay una parte de ese dinero que se va literalmente, ¿vale? Pero afortunadamente, con respecto a la clase de los pobres, les queda un pequeño residual que pueden ahorrar. ¿Y qué hace la clase media? Se compra un coche, se compra una casa, se compra una segunda residencia, se compra un ordenador, se compra una tele de plasma, ¿vale? Y, por tanto, el patrimonio de esta clase media es negativo, ¿vale? Porque están acumulando pasivos, porque esa casa, ese coche, ese ordenador, ese plasma, ¿vale? Son gastos para ellos que no les generan dinero, ¿vale? Por tanto, están acumulando pasivos y su patrimonio neto es negativo. Tienen muchas cosas, pero en realidad no tienen nada, ¿vale? Y aquí es donde está la gran mayoría de gente, desgraciadamente. Y luego tenemos, en el tercer lugar, tenemos el patrimonio o el balance de los ricos, ¿vale? Y aquí, pues, es un poquito más complejo que la clase media. Tienen también los mismos ingresos, tienen también los mismos gastos básicos, porque también comen, también se visten, etcétera, ¿vale? Pero la diferencia que tienen con respecto a la clase pobre y la clase media es que el dinero que ahorran, ese dinero que retienen, no lo gastan en comprarse una casa o un coche. Se lo gastan en comprarse una casa o un coche que puedan alquilar o que puedan sacarle un beneficio. Y esos ingresos que generan de esa casa o ese coche que alquilan o que generan beneficios o esas acciones o esas inversiones se convierten en ingresos que siguen habiendo ahorros y siguen acumulando activos, ¿vale? Activos que ponen dinero en su bolsillo. ¿Qué hace la clase rica con diferencia con la clase media? Es que su casa, su coche, su portátil o su tele de plasma lo compran con el dinero que generan de los ingresos o los ingresos pasivos que reciben de esos activos que ellos han comprado, ¿vale? Mientras que la clase media se gasta literalmente el dinero en sus, vamos a decir, sus riquezas, los ricos se lo gastan en inversiones para que esas inversiones paguen sus riquezas, ¿vale? Es un poquito más complejo, pero es una manera de entender el cómo gastamos el dinero, cuál es el ciclo del dinero o cómo lo movemos. Y tiene su lógica, por lo que está diciendo Robert Kiyosaki, si nos lo ponemos a mirar de esta manera, ¿vale? Es un tema bastante interesante. Vamos a ver ahora tipos de gastos, ¿vale? Y cómo simplificarlos. Yo creo que esta es la parte más práctica, que vais a poner más empeño en ella, que yo creo que os va a ayudar más en vuestro día a día si la aplicáis, ¿vale? Lo primero de todo que debemos saber es que no todos los gastos que tenemos
¿vale? Llegan todos los meses, ¿vale? Tenemos gastos que llegan una vez al año, llegan cada 6 meses, ¿vale? Que forman parte de nuestra economía, de nuestro estilo de vida, pero que no los tenemos presentes hasta el momento que llegan o hasta que ya los tenemos encima, ¿vale? Y estos gastos hay que tenerlos en cuenta porque sí o sí, más tarde o más temprano van a llegar, por tanto los tenemos que prever de alguna manera, ¿vale? Y ejemplos de este tipo de gastos pues pueden ser los seguros de vida, los seguros de hogar, los impuestos, ¿vale? Cuando hacemos la declaración de la renta, todo este tipo de cosas que no nos llegan todos los meses, pero que más tarde o más temprano nos van a llegar porque el que más y el que menos los tiene. Entonces, esta es la primera cosa que debemos tener en cuenta, ¿vale? Luego, también tenemos que tener en cuenta que hay gastos que son diarios y otros que son mensuales y no son lo mismo, porque hay que tenerlos en cuenta o hay que valorarlos de distinta manera, ¿vale? Solemos controlar mejor los gastos que nos vienen mensualmente, ¿vale? Como la hipoteca y todas estas cosas, o la luz, el gas, ¿vale? Pero no controlamos tanto los diarios, como por ejemplo lo que nos gastamos en tabaco, o en café, o en pan, o en gasolina, ¿vale? O en ocio. Y estos son los más importantes y son los que más hay que controlar, porque son los que suponen menos cantidad de dinero, pero que con el tiempo suponen el mayor gasto de nuestra economía, ¿vale? Y estos gastos diarios no se pueden apañar en una casilla de Excel, de gastos diarios y ahí poner la cantidad. No, hay que subdividirlos en muchas partidas, ¿vale? Y obviamente se tienen que tratar por separado, ¿vale? Y debemos de registrarlos, aunque son un poco, vamos a decir, un poquito un coñazo, un peñazo, pero hay que controlarlos, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que los gastos eventuales existen. ¿Qué son los gastos eventuales? Los gastos extra, ¿vale? Todo el mundo tiene gastos extra, ¿vale? A todos se nos rompe el coche, se nos estropea la nevera, nos viene una cuota que no esperábamos de algo. Imprevistos siempre, siempre tenemos. Una boda, un cumpleaños, siempre hay imprevistos. Pero los tenemos que tener en cuenta esos gastos, ¿vale? Y debemos planificarlos, ¿vale? Porque siempre están allí. Es difícil que no haya un mes que no haya ningún gasto extra, ¿vale? Y tenemos que tenerlos como algo que es diario. Los tenemos que tener como al día a día para poderlos controlar, ¿vale? Y cualquier emergencia, cualquier arreglo, cualquier curso, cualquier compra, cualquier cosa de estas está dentro de este grupo, ¿vale? Y es muy importante tenerlos en cuenta y se pueden controlar, ¿vale? Ahora veremos cómo. Entonces, los gastos extra, como acabamos de decir, no son sorpresa porque todos los meses sabemos que tenemos uno. No sabemos cuál es, pero sabemos que tenemos un gasto extra, ¿vale? La clave está en preverlos e incluirlos dentro de nuestra planificación, ¿vale? Y lo importante es apartar dinero para este menester, ¿vale? Las vacaciones, por ejemplo, también sería un ejemplo de gasto extra, ¿vale? O pintar la casa, cambiar el coche, ¿vale? Todas estas cosas también son ejemplos de gastos extras en nuestra economía. Pues ahora vamos a ver cómo simplificarlos, ¿vale? Los vamos a simplificar en 4 categorías. Gastos fijos, gastos domiciliados, gastos ad hoc, que vendrían a ser los gastos extras, ¿vale? Y los gastos diarios, ¿vale? Hablamos en primer lugar de los gastos fijos. Estos son gastos obligatorios, que no los puedes evitar. Los vas a tener sí o sí. Generalmente vendrán una vez al mes, a veces incluso con algo menos de frecuencia, pero normalmente suelen ser mensuales, ¿vale? Y los ejemplos de estos gastos que no puedes evitar tener son o hipoteca o alquiler, porque tienes que vivir en algún sitio, en la calle no puedes estar, ¿vale? No todo el mundo tiene la suerte de vivir con sus padres. Las cuotas del IBI, ¿vale? Si tienes una propiedad del IBI, sí o sí lo vas a tener, no lo puedes evitar. Los gastos de comunidad tampoco los puedes evitar, porque allí donde vivas se va a pagar una comunidad. Si hay pensiones a los hijos, tampoco se pueden evitar. Obviamente la luz, el agua, el gas son gastos que no se pueden evitar, ¿vale? Entonces, estos los vamos a tener dentro de esta categoría de gastos fijos, porque pase lo que pase en tu economía, estos gastos van a estar. No se pueden evitar, no se pueden recortar, no se pueden hacer desaparecer. No puedo decidir no pagar el agua, porque me tengo que duchar, tengo que vivir, entonces lo necesito, ¿vale? Luego los gastos domiciliados. Estos gastos también suelen llegar una vez al mes, ¿vale? Pero esto, a diferencia de los gastos fijos, son gastos que has decidido de tener tú. Depende de ti que los tengas, ¿vale? La cantidad puede variar, ¿vale? Y normalmente suelen pasar por el banco. Aquí tenemos ejemplo, el móvil, el internet, la señora de la limpieza, las suscripciones a revistas, los gimnasios, ¿vale? Todo esto son gastos que tú has decidido de tener. Nadie te ha puesto una pistola en el pecho para decir, tienes que pagarlos. Tú puedes decidir tener un móvil o no, puedes decidir tener una persona que te limpie en casa o no, o puedes decidir el tener el internet en casa, ¿vale? Con lo cual, estos son gastos domiciliados, son los que tú decides de tener. Depende de ti que los tengas o no, ¿vale?
Luego tenemos los gastos eventuales, ¿vale? Que no forman parte de tu estilo de vida, ¿vale? Y no los tienes todos los meses. Pero casi siempre hay alguno de estos gastos, ¿vale? Y suelen ser el origen de nuestros problemas porque son los que descuadran nuestra economía. Se nos estropea el coche, ya está, ya lo hemos fastidiado. Ahora tengo que reparar el coche, ya no llego a final de mes. Ahora tengo que pedir un préstamo para hacer esto porque no me llega, ¿vale? Entonces, todo lo que son arreglos, viajes, compras, regalos, cursos, todo esto son gastos eventuales, ¿vale? Y luego tenemos los gastos diarios, que son los más complejos de todos, porque son los gastos que realizas en tu día a día. Sueles tener varias entradas durante el mes, por ejemplo, compras el pan todos los días, ¿vale? Pues cada día tienes la entrada de la panadería. Es muy complicado, muy difícil el llegar a memorizarlos porque necesitas un sistema de registro, porque son diarios, no es tan fácil de controlar, no suelen pasar por el banco, ¿vale? Necesitas diferentes categorías para controlar un poco bien, un poco mejor qué tipo de gasto es. Y aquí los ejemplos, pues bueno, la comida, la gasolina, el transporte, gastos personales, el café, el tabaco, ¿vale? Todo esto es más complicado de controlar, ¿vale? Entonces, en este caso, lo más importante es apuntar todos estos gastos, ¿vale? Tanto diarios como mensuales, tanto si los pagas en efectivo como si los pagas con tarjeta, ¿vale? Y empezar a crear tus propias categorías, ¿vale? Según si gastas mucho de una cosa, crear una categoría particular para eso y si no, agruparlas en distintas categorías. Por ejemplo, lo que sería panadería, bollería, puedes hacer una categoría. Si gastas tabaco, pues el tabaco tiene que ser una categoría específica, o en alcohol, yo que sé, alguien que bebe mucho alcohol, pues en alcohol tendríamos que hacer una categoría específica, y si no, pues otras categorías como la comida, donde ponemos la fruta, la carne, el pescado, la droguería, la perfumería, ¿vale? Según el gasto que vosotros tengáis en esas partidas, crear subcategorías para tenerlas más controladas, para evitar un gasto excesivo de algo en concreto. Si, por ejemplo, a mí me gusta, yo qué sé, soy maniática de los pintalabios, pues a lo mejor me creo una categoría para lo que es droguería, perfumería, pero para pintalabios me creo una específica porque yo me gasto mucho dinero en pintalabios, por ejemplo, ¿vale? Y debéis apuntarlo todo. Esto es lo más complicado de hacer, porque requiere esfuerzo. Apuntarlo todo, lo que gastéis. Es comprar algo, yo que sé, voy a la panadería, compro el pan y automáticamente en una libretita o en una aplicación del móvil o en una nota del móvil, donde queráis, apuntar pan, 30 céntimos o 40 céntimos o 60 céntimos, lo que sea, ¿vale? Irlo apuntando todo. Gasto, apuntar, gasto, apuntar, gasto, apuntar. O guardar todos los tickets y por la noche apuntarlos todos, ¿vale? Y tenéis que apuntarlo todo. Hasta si le dais propina al músico que está en el metro, eso lo tenéis que apuntar también, porque hay que registrarlo absolutamente todo, aunque parezca una tontería, ¿eh? De verdad. Hemos visto lo que son los gastos, ¿vale? Estos son mis consejos. Yo todo esto en los cursos que yo doy profundizo muchísimo más, ¿vale? Pero con esta pauta tenéis un poco lo que es el esquema general de cómo distribuir esos gastos y cómo controlarlos. A partir de aquí veréis que os va a sorprender mucho el dinero que lleguéis a gastar en según qué cosas, ¿eh? Y es posible que a lo mejor os deis cuenta que en café a lo largo del mes os gastáis 200 euros tranquilamente y digáis, esto es una barbaridad, y a partir de aquí empecéis a recortar. Y en lugar de tomar a lo mejor 5 cafés al día, toméis 2, por ejemplo, ¿vale? Esto realmente sorprende mucho cuando lo hacéis, sorprende mucho de lo que llegáis a encontrar. Y de los gastos también que llegáis a encontrar que ya no hacéis servir. A lo mejor estáis pagando desde hace 2 años una cuota, una revista, que ya ni la miráis. ¿Para qué la queréis? Pues la quitáis y estáis ahorrando dinero, ¿vale? Espero que os sirva esta pauta que os he dado, porque realmente es muy interesante, ¿eh? Para el tema de la economía. Y ahora os voy a dar una pequeña pincelada para las finanzas de los emprendedores. Aquellos que tienen ingresos irregulares, cómo pueden de alguna manera gestionarlo, ¿vale? Muy sencillo, muy rápido y con un tip muy básico, ¿vale? Cualquier persona que no tenga un ingreso fijo al mes estaría dentro de esta categoría, ¿vale? Si los ingresos suelen ser muy escasos, ¿vale? Que ya son muy reducidos y muy regulares, a lo mejor hay que enfocarse en ganar más dinero, ¿vale? Para gestionar esto primero, ¿vale? Para este emprendedor. Pero cualquier emprendedor sabe que si tiene ingresos irregulares, lo que es importante es tener algún tipo de reserva, algún tipo de partida para compensar los meses que son más bajos con los meses que son más altos, ¿vale? Y es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil el gestionar esta economía centrándose en generar dinero. Es decir, si estamos preocupados en llegar a final de mes, si no tenemos dinero suficiente para llegar a final de mes, es muy difícil centrarse en vender, en trabajar, en sacar adelante tu negocio o tu emprendeduría, ¿vale? Es muy difícil porque estás centrado solamente en que no llegas a final de mes y que tienes que pagar deudas. Por tanto, estar tranquilo es la manera de trabajar tranquilo y obviamente vender más y generar más dinero, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Lo primero es, separa tu economía de tu empresa de tu economía personal desde el primer día. Tanto si eres autónomo como si eres empresa, pero sobre todo los autónomos, porque la empresa quizá lo tenemos más claro, pero los autónomos es más complicado. Es importante separar lo que vendría a ser tu empresa o tu autónomo de lo que sería tu economía personal, ¿vale? Sobre todo utilizar cuentas diferentes, cada cosa en su cuenta, ¿vale? De esta manera también es más fácil analizar los resultados. Si tenemos que mirar cuál es nuestra gestión doméstica y mirar nuestra gestión empresarial, va a ser mucho más fácil si lo tenemos todo por separado, ¿vale? Y nos evitará, obviamente, muchos problemas. Luego, apartar dinero en los meses buenos para utilizar después en los meses malos. Cuando tenemos ingresos irregulares es importante bueno, este mes he ganado más dinero extra, pues venga, ahora, venga, esto jauja. No, ahorrar para cuando venga ese mes malo, tener ese dinero ya preparado, ¿vale? Hacer una partida de ahorro. Hacer siempre presupuestos pesimistas, ¿vale? Si tú para el mes siguiente preparas una economía, un presupuesto pesimista en base a que vas a ganar muy poquito dinero, si ganas más dinero, obviamente vas a salir adelante y vas a poder ahorrar, ¿vale? O sea, que intenta siempre hacer presupuestos pesimistas para poderte planificar mejor, ¿vale? Asígnate un sueldo, es muy importante también, y esto va a ayudar mucho para quien tiene ingresos irregulares. Si tú te fijas una cantidad mensual fija, ganes lo que ganes, tú sabes que ese es el dinero que tú destinas a tu sueldo y el resto se queda para todo lo demás, para gastos y para ahorro, ¿vale? Es una práctica muy buena para gestionar a estas personas que tienen ingresos irregulares, ¿vale? Y hacer solo presupuestos de gastos, ¿vale? Siempre hacer presupuestos de gastos, porque estos dependen del 100% de ti. Sabemos que hay unos gastos fijos que no vamos a poder cambiar y a partir de ahí todo lo demás se amolda a nuestra situación. Por tanto, intentar planificar los presupuestos siempre en base a los gastos, que es lo que podemos controlar. Los ingresos no los podemos controlar, no sabremos si venderemos más o menos el mes que viene. Por tanto, planifícate en base a los gastos, ¿de acuerdo? Y estas son las pinceladas que os puedo dar para emprendedores, muy genérico y muy base, ¿vale? Y por último, no sé si nos da tiempo, quiero compartir el plan automático de riqueza, que esto no venía en la presentación, pero lo quiero incluir muy rápido, ¿vale? Para que podáis generar dinero y ser ricos al futuro, ¿vale? Si vosotros queréis, porque funciona esto con cualquier persona. Las reglas son muy básicas, solo hay que aplicarlas, ¿vale? Primero, objetivos y motivación. Segundo, ordenar vuestros gastos, vuestra economía, vuestros ingresos, vuestros gastos, planificarlos bien, tenerlos controlados y después el plan automático de riqueza. ¿Y cómo funciona el plan automático de riqueza? Primero, en el momento que entre el dinero en vuestra cuenta, cobréis el dinero, aparta directamente el 10% de todo lo que ganes. Directamente. Y ese 10% lo ahorráis y no lo tocáis nunca, ¿vale? Luego, destina otro 10 o 15% para el ahorro, ¿vale? Yo normalmente al principio siempre digo un 10, ¿vale? Cuando se empieza, porque te tienes que ir acostumbrando, ¿vale? Porque claro, si ganas 1.000 euros y de repente te quitas un 10% más otro 15 o 20%, pues si ya te cuesta pasar el mes con 1.000, pues imagínate con 700, ¿vale? Entonces, que se puede pasar, ¿eh? Pero hay que hacerlo progresivamente, poco a poco, porque nos tenemos que adaptar, ¿vale? Entonces, apartáis el 10% para ahorro, otro 10% lo destinaremos para, aquí pone también para el ahorro, pero esto será para ahorro inversiones, ¿vale? No se toca. Y vive con lo que queda, ¿vale? Como ya tienes planificado tu esquema de gastos, pues vive con lo que queda. Entonces, con el tiempo, cuando tengáis un capital suficiente, ¿vale? El primer 10% servirá pues para ahorrarlo, para vuestro colchón de emergencias, etcétera, ¿vale? Pero ese otro 10% que estáis ahorrando, o 15 o 20%, cuando tengáis una cantidad suficiente lo podéis destinar a inversiones, empezando por pequeñas inversiones, ¿vale? Como yo siempre pongo el ejemplo, aunque es un poco tonto, cuando los niños venden la limonada en la calle, que esto se ve mucho en Estados Unidos, ¿no? Que son mini negocios, pues bueno, pues desde mini negocios que os podáis montar, ¿vale? Hasta que a medida que vayáis generando un capital, pues podéis llegar a, por ejemplo, invertir en un piso y lo podáis alquilar, por ejemplo, ¿vale? Pero ese dinero se destina a esa partida, ¿vale? A inversiones. Y obviamente el dinero que se genere de esas inversiones lo tenéis que meter dentro de esa partida para que se incremente ese capital y podáis seguir generando más inversiones, ¿vale? Nunca gastarlo, ¿vale? Obviamente vivir con lo que queda y nada, y seguir reinvirtiendo vuestro dinero, ¿vale? Si reinvertís este dinero siempre y no le cortáis la cabeza a vuestros esclavitos, que son los beneficios que obtengáis de esas pequeñas inversiones, pondréis en marcha algo mágico que se le llama el efecto compuesto, que quiere decir que a medida que va pasando el tiempo, se va exponencialmente multiplicando y lo que es una bolita así, con el tiempo se va haciendo más grande hasta que se convierte en una gran bola de nieve que ya no se puede parar.
Y esa bola sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Con lo cual, nunca os gastéis el dinero que obtengáis como beneficio de inversiones que hayáis hecho. Volverlo a destinar a esa partida de inversiones, ¿vale? Y este es mi último tip, ¿vale? Que quería compartirlo con vosotros, ¿vale? Y hasta aquí he llegado, os doy las gracias y espero que os haya gustado esta presentación. Bueno, Elizabeth, brutal, ¿eh? Brutal. ¿Sí? A mí no me daba la mano para ir apuntando yo. Quiero agradecerte el esfuerzo tan grande que has hecho de comprimir un curso tan extenso y con tanto contenido en tan poquito tiempo. Muchísimas gracias. Ahora lo que vamos a abrir es el micrófono y el chat para que podáis realizar vuestras preguntas. Elizabeth, como habéis visto, ha hablado de todo. Nos ha dado aquí un repaso a la economía personal de forma express, de forma rápida. Ha tocado el tema de los gastos, de los ingresos. Nos ha tirado de las orejas para que ahorremos un poquito. Y ahora tenéis vuestro momento. Creo que es una oportunidad de oro para poder realizar vuestras preguntas. Si alguien quiere hablar en abierto, si pasáis por el cursor por la parte de abajo de vuestra pantalla, veréis que hay un icono que pone reacciones. Solo tenéis que avisarme con la mano, hacéis así, ¡ping! O me lo decís por el chat y os abro el micro. Hasta mientras estabas exponiendo me han ido llegando algunas preguntas a través del chat y a través del WhatsApp. Que no me enviéis por el WhatsApp, hacerlo por el chat, ¿vale? Te voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Mira. Cuando has estado hablando de que hay que mirar en qué punto estamos, me preguntan que qué herramientas o qué podemos analizar para saber en qué punto estamos. Porque cuando alguien piensa que quiere llegar a otro sitio, sabe que está en un punto que no le gusta, pero ¿cómo puede analizar ese punto? Vale, lo primero de todo es que debemos saber, todo parte por el principio, ¿vale? Lo primero de todo es saber qué es lo que queremos conseguir y plasmarlo por escrito, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos conseguir, ¿vale? Nuestros sueños, nuestros objetivos detallados, como he dicho. El siguiente paso es saber dónde estamos y para ello debemos también poner por escrito cómo nos sentimos en nuestra situación actual, qué es lo que no nos gusta de lo que estamos viviendo ahora, qué es lo que creemos que está fallando, ¿vale? Ponerlo por escrito, volcar nuestros sentimientos, nuestras sensaciones y a partir de ahí vamos a encontrar muchas respuestas del punto en donde estamos y a partir de ahí podremos encontrar el punto de salida o de origen para poder trazar el camino y la ruta hasta llegar a nuestro objetivo final, hasta nuestro sueño y hasta nuestro deseo. Entonces lo primero es marcar ese sueño cuál es realmente, sobre todo que realmente sea motivador y realmente sea lo que tú quieres, ¿vale? Porque si no luego a mitad del camino nos damos cuenta que estamos subiendo una escalera equivocada y tenemos que volver a bajarla para volver a subirla. Entonces, es muy importante esto, lo primero, el paso previo. Y segundo, pues eso, analizar por escrito cómo te sientes tú, qué te está dando la vida en este momento, por qué te sientes así y qué cambiarías o qué crees tú que deberías de cambiar, porque de ahí sacarás muchas respuestas y eso solamente lo saca uno mismo realmente. Muy bien, muy bien. Mira, también me dicen que si puedes dar más ejemplos de ingresos pasivos. Ingresos pasivos, hay muchísimos. A ver, está, como os he dicho, el tema de tener un piso en alquiler, ¿vale? Compras un piso y lo alquilas, ahí tienes un ingreso pasivo. Un coche, pues por ejemplo, que lo puedas alquilar también sería un ingreso pasivo. Ingreso pasivo, por ejemplo, podría ser dar cursos online. Eso es un ingreso pasivo, sobre todo si lo tienes automatizado. Un libro, alguien que escribe un libro, unas memorias, por ejemplo, o un libro, eso es un ingreso pasivo. Tú escribes el libro una vez y luego lo pones a la venta y ese libro se va vendiendo y dependiendo de lo buena que sea, habrá muchas ediciones. Eso genera ingresos pasivos también, ¿vale? Ingresos pasivos, pues las acciones, los bonos, todo este tipo de cosas también generan ingresos pasivos. El invertir en una empresa, ¿vale? Tú prestas un capital, pues es un ingreso pasivo el que recibes al final también. Tienen mayor o menor riesgo, pero hay muchísimos tipos de ingresos pasivos y solamente con que exprimas un poco la cabeza te salen. Por ejemplo, se pone a llover y me salgo a la calle a vender paraguas. Pues eso genera ingresos pasivos.
Eso es emprendimiento a tope. Correcto, o sea, ingresos pasivos hay muchísimos de todos los tipos, muy sencillos, mucho más complejos, de pequeños y mínimos capitales, de grandes fortunas de dinero, hay de todo tipo. Solamente es exprimir un poco el cerebro y ideas seguro que se nos ocurren a todos. Y sobre todo en tiempos de crisis es cuando mejores ideas tenemos. La necesidad agudiza el ingenio. Correcto. Es verdad. Mira, también me dicen que esos porcentajes que estabas comentando del ahorro de 10, empezar por 10, son cantidades muchas veces muy pequeñitas, ¿no? Correcto. ¿Crees que es bueno pasarlo a otra cuenta bancaria o también corre el peligro de que nos lo gastemos? Uno de mis consejos, ¿vale? Es que se tengan muchas cuentas o sobres, ¿vale? Lo del sobre suena mal, pero entre muchas cuentas o sobres. Porque si no, empezamos a mezclar cosas y el dinero se va donde no se tiene que ir. Entonces, yo mi recomendación es, si pueden ser en cuentas, si no en sobres, o en cajas o como lo queráis plantear, ¿vale? Pero destinar partidas. Por ejemplo, el tema mensual, el tema de los gastos mensuales que pasan por el banco, pues bueno, en una cuenta bancaria y estamos todos esos gastos ahí, todos metidos, ¿vale? Por ejemplo. Podemos tener otra cuenta con el presupuesto que se vaya a destinar a los gastos diarios, ¿vale? Esas pequeñas cantidades que vamos a gastar. Si nos ponemos un presupuesto de, yo qué sé, me lo invento, de 300 euros al mes en gastos pequeñitos, en gastos diarios, pues ese es el dinero y esa es la partida que tenemos para gastar en ese mes, ¿vale? Y cuando se acabe, se acabó. Con lo cual lo que tenemos que hacer es distribuir esos 300 euros en 100 euros para el pan, 200 para esto y lo que sea para lo que sea, ¿vale? Y si hay un mes que una partida no nos llega para algo, obviamente lo tendremos que sacar a otra partida, pero esto es desvestir a un santo para vestir a otro, pero tiene que ser un Tetris, no podemos sacar dinero de otro sitio. Planificar ese presupuesto. Luego destinar otra cuenta para el ahorro, otra cuenta para gastos emergencias, otro para vacaciones, es decir, intentar separado todo lo máximo posible, ¿vale? Dentro de nuestras posibilidades, para que cada cosa esté en su lugar y no se mezclen. Esa es la idea. Yo entiendo que no hay ahorro pequeñito. Hay algunos que tienen un jarrón de cristal y cada vez que pasan por allí van metiendo céntimos. Y a lo tonto, cuando te das cuenta, también tienes ahí un plan de ahorro chiquitín que luego ya puedes llevar a una cuenta bancaria, porque al principio da un poco de vergüenza, ¿no? Sí. Empezar con 1 euro a la semana o 2 euros a la semana, supongo que no hay mínimos, es empezar. No, es empezar. Yo siempre aconsejo que se empiecen con cantidades pequeñitas y que sean cómodas para uno, para irse acostumbrando y asumiéndolas. Y a partir de ahí ir incrementando los porcentajes. Un 10% no representa mucha cantidad de dinero, porque un 10% de 100 euros, ¿vale? Es lo mismo que un 10% de 1.000 euros. Es lo mismo. En realidad, el porcentaje es el mismo, con lo cual lo que tenéis que adaptar es el porcentaje a vuestra economía. Sobre todo al principio, lo primero que hay que hacer es gestionar lo que son los gastos, aquellos gastos que podéis suprimir o que podéis reducir, eso es lo primero. Y una vez eso se tenga claro y se empieza a presupuestar los gastos, a partir de ahí decir, vale, ahora ya todo esto lo tengo controlado, pues ahora tengo que empezar a ahorrar. ¿Vale? Entonces, esto tiene que ser algo poco a poco, no podéis empezar a decir ahorro mañana, porque ahorrarás mañana y dentro de 2 días ya no ahorrarás. Y si no gestionamos, si no primero no arreglamos nuestros gastos, vamos a estar siempre teniendo un agujero que se va a ir el dinero por allí. O sea, hay que hacerlo todo por partes y cada cosa en su momento. Y poquito a poquito ir incrementando eso que nosotros estamos haciendo. Es como dejar de fumar. Yo no puedo dejar de fumar de la noche a la mañana. Iré progresivamente dejándolo. Pues si hoy me fumo 10, mañana me fumaré 9, dentro de un mes me fumaré 7, dentro de un mes más me fumaré 5, hasta que lo reduzca a 1 y hasta que llegue a 0. Tiene que ser algo progresivo. De la noche a la mañana es imposible hacer nada. Porque el que consigue resultados muy rápido pierde el hábito también, porque cae enseguida en el olvido. ¿Vale? Entonces, algo poquito a poquito y sobre todo que se vaya adaptando a nuestra economía y a nuestra forma de ser, para que no sea algo agresivo y que nos haga daño y que de la noche a la mañana digamos, pues es que no tengo nada. Tiene que ser poquito a poquito. A mí lo que me parece muy interesante es en estos tiempos que estamos pasando por el túnel. Yo he oído hablar de que estamos pasando por un túnel, no hemos llegado al final. Estamos pasando por un túnel y luego vamos a ver la luz. Entonces, lo que me parece súper importante es que como vamos todos como pollos sin cabeza, ¿quién se pone a contar lo que deja en el pan? O lo que deja en el bar, o lo que deja... y creo que es muy interesante lo que dices de controlar mucho incluso esos pequeños gastos, porque a veces marcan la diferencia de reducir esos cafés y ese euro meterlo en ese bote de cristal para poder empezar nuestra rutina de ahorro. Correcto. Otra de las cosas, te voy a poner un compromiso. Me dicen que si vas a pasar el PDF del webinar.
Sí, si lo queréis, sí, yo lo puedo pasar, no hay ningún tipo de problema. De hecho, ahora María José, como ha dicho, tengo una sorpresa para Hay una comentaros. sorpresa, sí, hay Sí, una sorpresa para los asociados. sí. Venga, va, dila. La digo ya. Venga. Bueno, pues ahora cuando termine el webinar, entre hoy y mañana, ¿vale? Se enviará un mail a todos los que sois asociados a Samboy Empresarial, ¿vale? Con un descuento de un curso que yo tengo en un libro que se da en PDF, ¿vale? No es un libro físico, es un libro en PDF que os tenéis que descargar. Lo podéis imprimir si queréis y encuadernar. Yo, por ejemplo, lo tengo aquí encuadernado, ¿vale? Y es un libro que justamente habla de esto que está en el webinar, pero un poquito más extendido, con un poquito más de información, con muchos más ejemplos, ¿vale? Y un poquito más profundo todo. Entonces, bueno, yo este curso lo estoy vendiendo a nivel regular ahora mismo a 49,99, ¿vale? Pero lo podéis comprar si queréis, pero los asociados además tienen un descuento y lo dejo en 35 euros, ¿vale? Para el que lo quiera comprar y se lo quiera descargar. Como ha dicho María Jesús al principio, yo soy coach en educación financiera, tengo mi propia página web donde se pueden contratar mis cursos y sesiones personales, y yo me dedico a asesorar a personas en sesiones privadas, pues esto, a gestionar su economía, y hasta que no la tienen realmente bien y hasta que realmente uno dice, Eli, ya no te necesito, yo les estoy dando soporte semanalmente, mandándole unas pautas de trabajo, van a ser como deberes o tareas, ¿no? Que deben hacer y deben implementar y me deben demostrar que las están haciendo, y así poco a poco están mejorando su economía. Ahora es cuando voy a aprovechar yo para decir que si queréis aprovechar ese descuento, lo que tenéis que hacer es haceros socios de Samboy Empresarial. Es súper rápido. A mí me enviáis un mail a info@samboyempresarial.com y descuento al canto de la Eli. ¡Ay, color! Bueno, también tenemos muchas compañeras de AMSI conectadas por aquí, ¿eh? Así que luego hablaré con Eli a ver si también hace descuentillo para las de AMSI. Muy bien. Bueno, pues yo no sé si hay alguna pregunta más que queráis formular, porque estos webinars nos gusta. Mira, vale, te voy a dejar hablar. Hola, Ah, buenas. hola, ya. A ver, yo soy compañera de AMSI, ¿vale? Estoy en la Escala y en la Costa Brava, y también estoy en la Asociación de Comercios y Empresarios de aquí de mi pueblo. Y mi pregunta es, ¿podríamos hacer alguna colaboración con los asociados de la web, en este caso, que es como se llama nuestra, bueno, la Asociación de Comercios? Sí. ¿Qué ¿Vale? necesitáis? Y nosotros somos No, muy porque majos. esta mañana en el grupo de AMSI he dicho, a ver, me apunto y tal. Pero luego escuchando y viendo, y ahora que Elizabeth ha explicado un poco lo que hacía y eso, he pensado, ostras, a lo mejor este tipo de webinars los podemos hacer conjuntamente las dos, no sé, o buscar alguna manera de un feedback o algo, ya que estamos así un poco aburridos todos. Genial. Pues buscar una manera de colaborar un poco. Vale, pues ¿por qué no me dices que estás en el grupo de AMSI de Telegram? Bueno, los dos. Ahora te mando un privado, si quieres. Venga, me envías un privado y hablamos, ¿vale? Porque nosotros desde Samboy Empresarial estamos colaborando con varias asociaciones, incluso aquí a nivel del Baix Llobregat, que es Samboy, Viladecans, Gavà, Castelldefels, también se han puesto en contacto con nosotros las otras asociaciones de empresarios, en este caso, para hacer acciones conjuntas, porque lo que está claro es que la unión hace la fuerza, y que muchas veces las inquietudes y las necesidades de todos son las mismas, independientemente de donde estemos. Así que me parece súper interesante y muchísimas gracias por la iniciativa. Espero tu privado, ¿eh? Espero tu privado. Ahora, pues. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, estamos ya rozando la 1, así que, como siempre, intentamos que sea breve, que sea intenso, porque así es muchísimo mejor, lo aprovechamos todos, tenemos muchos webinars a la espalda, estamos trabajando más que cuando no estábamos confinados, y sobre todo darle las gracias a la Eli porque ha soltado una de sus perlas aquí, se la hemos robado. Muchísimas gracias por la exposición, muchísimas gracias Eli y muchísimas gracias a todos los asistentes. Os esperamos el miércoles que viene si queréis. Un beso a todos. Gracias.